Es un placer saludarles y paso por aquí porque es la presentación final de nuestro reportaje acerca de las declaraciones y las cifras más importantes sobre la situación de las comunidades indígenas frente a la llegada del COVID-19 a estas locaciones. Mi grupo está integrado por Víctor Gómez, Adriana Álvarez, Génesis Peña, Isabel Meneses, Isabela Granadillo y mi persona, María Alejandra Rotary. Es una situación que amerita un exceso impresionante de atención, ya que carece del mismo, y muchas autoridades no han hecho nada al respecto. Aquí será presentado todo lo que ustedes necesitan conocer y saber sobre lo que sucede en estas locaciones, en estas comunidades aborígenes de cada nación, de cada país, que piden auxilio y denuncian la falta de atención sanitaria. Muy bien, cuando hablamos acerca de la situación de Brasil con respecto a las comunidades indígenas, podemos establecer primeramente la cifra que ésta identifica dentro de la misma. Se integra por 896.000 indígenas de 305 etnias, representando un 0.47% de la población total. Esto según la organización IWGIA. Se podría decir que esto significa, al igual que en la situación de Venezuela, un aspecto más sencillo para las autoridades y los gobernantes de Brasil, porque es una población muy pequeña, pero esto no sucede. Según la Articulación de los Pueblos Indígenas, la APIB estima que para marzo del presente año han muerto 1.001 indígenas de 163 aldeas. Al menos 50.500 individuos se han contagiado desde el mes de febrero del 2020. Y además, sumándole más obstáculos, es que las cifras que han sido publicadas por la Secretaría Especial de Salud Indígena son mucho menor. Señalan 601 muertes y 44.571 contagios. El accionar de los entes administrativos ha sido sumamente inconforme con respecto a lo que estiman los líderes indígenas, como Raoni Metuktire, del pueblo Kayapo. Dice que Bolsonaro, citando expresamente esta locución, Bolsonaro se aprovecha de la pandemia para exterminar a los indígenas. Las propias comunidades afirman que los crímenes y violaciones de derechos son cometidas por el propio presidente contra estos pueblos originarios. Además, el investigador Fernando Ferreira, miembro de la Fundación Osvaldo Cruz, enfatizó que las poblaciones tradicionales y más pobres han sido abandonadas por las autoridades y gravemente afectadas por la pandemia. Si bien es cierto, en Brasil el 77% de los pueblos indígenas que viven en aldeas ya han recibido las 2 dosis de la vacuna, según el medio France 24 en el presente año. Sin embargo, el coordinador de la APIB, Dinama Tuxa, sigue enfatizando que el gobierno pretende excluir de la vacunación contra la COVID a quienes habitan en condiciones precarias y sobre todo que estén en zonas urbanas, es decir, los excluyen de este proceso. Por ello, una de las coordinadoras de la APIB, Sonia Guajajara, hace eco de que el gobierno quiere ocultar las cifras reales para llevar a cabo su plan de exterminar a los pueblos indígenas, una situación bastante grave y que estima mucho acerca de las funciones y todo aquello que haya hecho el gobierno de Bolsonaro. Esta problemática tan retumbante y alarmante se agravó con el veto del presidente en una ley para la protección y promoción de los derechos de las comunidades indígenas. Al traducir la información al comunicado, Diario Oficial de la Unión, la ley declara la protección de las comunidades indígenas de Brasil, nombrándolos como grupos en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, dándoles un grado de importancia mucho superior a lo que se venía trabajando. Por la pandemia del coronavirus. A pesar de ser aprobada por el Parlamento en junio del 2020, fue sancionada luego por el presidente Jair Bolsonaro. Las comunidades indígenas son una pieza fundamental para cualquier territorio, cualquier país en el mundo. Su importancia y la promoción de sus derechos debería ser una cualidad sumamente destacable en las funciones de cada gobierno. No obstante, cuando vemos el caso de las comunidades indígenas en Venezuela y Brasil, hay muchas cosas que destacar. Primeramente, en el caso de Venezuela, podemos denotar que según el informe realizado sobre el impacto del COVID-19 en las comunidades indígenas del Tamacuro, Bolívar y Amazonas por la organización KPKP, se informa que el gobierno en ningún momento le informó a estas comunidades sobre el estado de emergencia en el que iba a entrar el país luego de la llegada del COVID-19, violando en reiteradas ocasiones los derechos de estas comunidades. A pesar de que los pueblos indígenas representan un 2,8% de la población general venezolana y se distribuyen en 51 pueblos diferentes, se podría decir que para el gobierno venezolano es mucho más sencillo poder promocionar y defender sus derechos y otorgarle todo lo que está inscrito en las leyes, pero esto no sucede. Según el presidente Armando Abdola de la organización KPKP, en los pueblos y las
las locaciones más alejadas no tienen atención sanitaria. Y además permiten que todo lo que son grupos dedicados a la minería ilegal pueda invadir estos territorios, contagiar virus. El año 2020 fue el cuarto año consecutivo en que no se publica nada en la memoria y cuenta de las comunidades indígenas venezolanas. E incluso este año, a pesar de que no ha terminado, sigue por el mismo camino y por supuesto recurre a tomar el quinto lugar. El 6 de junio del presente año, el canciller Arriaza había dicho en su cuenta de Twitter que las comunidades y la población del estado Amazonas estaba siendo vacunada, incluso los pueblos indígenas. Se había dirigido el Ministerio de Salud, diversos grupos capacitados para poder brindar la atención necesaria y otorgarle la vacuna a estas personas. Sin embargo, 2 meses después de este pronunciamiento, la organización KPKP publicó en su Twitter que de 15.000 personas vacunadas en el estado Amazonas, solo 800 pertenecen a la población indígena. Es más que evidente que las autoridades venezolanas no han brindado suficientes declaraciones acerca de este tema. Está bien, tenemos el tuit del canciller Arriaza acerca de la supuesta vacunación y también hay una declaración de la ministra Yamilet Mirabal de las comunidades indígenas que durante un foro permanente de cuestiones indígenas de la ONU estableció que el gobierno venezolano estaba haciendo todo lo posible por brindar la atención necesaria y prevenir el COVID-19 en estas locaciones. Sin embargo, todo lo que se ha mencionado con anterioridad y los datos que se establecerán posteriormente indican todo lo contrario y la violación del artículo número 1 de la ley para los pueblos indígenas. Por ello es importante destacar todas las cifras acerca de los contagios y fallecidos. Para la Organización Panamericana de Salud, en agosto del 2020, las poblaciones indígenas en Venezuela representaban 179 casos de contagio y 3 defunciones. No obstante, entre enero, desde que comenzó la pandemia, hasta agosto del presente año, es decir, 2021, se sumaban 1.286 contagios y 67 defunciones. Es decir, estas cifras han ido creciendo y no va en concordancia ni equivalencia con las alocuciones presentadas por las autoridades venezolanas. Esto se le suma denuncias e incluso por diputados de la Asamblea Nacional, como Robert Gusamana, quien en octubre del presente año denunció que las comunidades indígenas están padeciendo ampliamente por el COVID-19 y no se hace nada al respecto, la atención sanitaria es precaria y todos los servicios médicos son casi inexistentes en estas locaciones. Cuando hablamos de diferencias y similitudes entre ambos casos, adentrándonos al contraste, podemos evidenciar que son situaciones muy similares. La atención sanitaria es precaria, la atención médica es inexistente, los servicios de salud no funcionan dentro de las comunidades y todos estos pueblos denuncian y hacen un llamado a las autoridades de Venezuela y de Brasil. Por ende, podemos establecer muchas más similitudes que diferencias. Pero cuando hablamos de estas últimas, es importante destacar que en Brasil, tal vez por el sistema político, los poderes se encuentran divididos y el tribunal de esta nación intenta hacer un llamado al presidente Bolsonaro en vista de todo lo que ha hecho en contra o no ha respetado las funciones de las legislaciones y de la ayuda que se le debe brindar a los pueblos indígenas, porque incluso vetó 14 ítems de una legislación donde se le priorizaba a las comunidades indígenas atención sanitaria. A diferencia del contexto de Venezuela, en donde podemos ver que tal vez los poderes no se encuentran divididos de este modo y las funciones de los mismos no hacen su trabajo y por ende se mantiene una situación muy cerrada y es totalmente oscura para la población porque denuncian, son representantes de organizaciones no gubernamentales o denuncian, por en este caso, representantes de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la distinción de poderes que existe en el país. En ambos países han muerto muchos indígenas, como pudimos mencionar en las cifras anteriormente establecidas e incluso en las infografías y diapositivas, en comparación a la cantidad de población que estos representan en Venezuela y representan en Brasil, en comparación a los contagios generales de cada país, tomando en cuenta que estas cifras son establecidas por organizaciones internacionales que no pertenecen a la entidad. En el caso de Brasil es diferente porque la APIB ha brindado ciertos datos sobre esta situación, a pesar de que es una entidad nacional o se dedica a todo el trabajo que hacen dentro de Brasil y en cuanto a las comunidades indígenas, a diferencia del Ministerio de Salud en ambas naciones. Lo más lamentable de todo lo que pasa con las comunidades indígenas en cada nación es que no se le brinda la importancia y no se respetan sus derechos como si fuesen ciudadanos comunes. Entendemos que tienen su cultura, tienen su religión, sus prácticas médicas y cualquier otra característica propia. Se entiende porque forman parte de la historia de cada país, pero esto no significa que sus derechos y sus voluntades y libertades deben ser desplazadas porque son ciudadanos y pertenecen al territorio venezolano y al territorio brasilero.
Si se extingue una tribu, significa que se extingue un pedazo de historia de cada país. Y eso es una responsabilidad de cada gobierno, una responsabilidad de cada organización, una responsabilidad de cada institución y de nosotros como periodistas y futuros comunicadores sociales, porque estos temas necesitan ser hablados y estos temas necesitan ser investigados. En este momento son solo cifras, son comparaciones, son alocuciones de entes gubernamentales y de representantes de organizaciones, pero en un futuro esto puede representar un paso importante para estas comunidades, para que sus derechos sean respetados y para que lo que se establece en la ley de Venezuela y en las leyes de la entidad brasilera se respeten y se promuevan como deberían ser. Esperamos que este reportaje y toda esta investigación sea de interés para cada una de las personas que nos pueden ver, porque para nosotros significó algo importante y esperamos que signifique algo importante para ustedes, porque de este modo se aporta un granito a la historia y a la cultura venezolana, y en este caso también a la historia y a la cultura brasilera. Muchas gracias. Las comunidades indígenas representan la identidad de la nación en la que habitan. Asimismo, son historia, cultura, tradiciones y protectores de los recursos naturales que integran los suelos del mundo. El resguardo y promoción de sus derechos ha sido una tarea universal, pero en el mundo las comunidades indígenas representan un 6% de la población total e integra el 15% de personas que viven en pobreza extrema. Esto último deja en manifiesto que antes de la llegada del COVID-19 su situación era bastante precaria. En los países latinoamericanos y subdesarrollados, los indígenas se han visto devastados. Tal es el caso de Venezuela y Brasil, protagonistas en este estudio. El artículo número 1 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas manifiesta la responsabilidad que posee el Estado venezolano de proteger esta población y garantizarles los derechos de la Constitución venezolana, es decir, derecho a la educación, a la vida, a una buena salud, el respeto de sus prácticas, religiones, entre otras cosas, lo cual no cumplen. Por ello, los actos que violenten y no respondan al bienestar o la ausencia de medidas para el cuidado de esta población se opone a lo establecido en este artículo. Una hamaca oscura envuelve el pequeño cuerpo de una niña Yanomami, etnia indígena de la Amazonia, tan delgada que su piel se amolda a sus costillas. La fotografía de esta menor de 8 años, que solo pesa 12.5 kilos, tomada en la aldea de Maimasi, en el estado de Roraima, en la región norte de Brasil, pone al descubierto un problema crónico de mala atención sanitaria al que se enfrentan los indígenas en el corazón de la Amazonia. Esto es un llamado de auxilio, teniéndonos a nosotros de portavoces. No dejemos que su voz se apague, no dejemos que silencien sus lágrimas. Soy Vicenia, soy emberá, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta.